están? Muy buen día. Hoy día vamos a conversar de algo que siempre estamos diciendo, así como que sabemos, como que no sabemos, pero decir, ay, ando tan estresado. Pero ¿es verdad o no? A ver, vamos a conversar hoy día con la doctora Jenny Fiedler. Ella es doctora en ciencias biológicas y profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos. Muy buen día. Gracias a ti por la invitación. A ver, Jenny, cuénteme, tú eres especialista en el tema, te has ido especializando en el tema, estás haciendo un estudio sobre el tema, pero partamos por lo más básico, ¿qué es el estrés? ¿Por qué decimos de repente que andamos estresados? Bueno, el estrés, fíjate que es una respuesta normal de nuestro organismo, ¿eh? Cuando Ujú. nosotros estamos enfrentados a situaciones, cierto, que nos pueden dar como miedo, por ejemplo, que es lo más, o estamos esperando algo que nos puede suceder y no sabemos lo que es, nuestro organismo responde y esa respuesta es súper apropiada, ¿ah? Es una respuesta que nos va a hacer, de alguna manera, nuestro organismo hacernos competente a enfrentarnos a una nueva situación que nos puede provocar como incomodidades. El problema es cuando nos enfrentamos diariamente y cotidianamente a distintos, vamos a denominar estos como estresores, ciertas situaciones que las podemos notar como situaciones adversas que nos incomodan. Y nuestro organismo, claro, siempre va a tratar de responder, ¿cierto? Para podernos hacer competentes a responder en forma apropiada. Pero el organismo, ¿cierto?, hace mucho esfuerzo para poder ejecutar esas respuestas. Y finalmente, ¿cierto?, cuando el estrés ya es extremo, nuestro organismo empieza a descompensarse y podemos tener, fíjate, cosas que cotidianamente uno se puede dar cuenta, como poca capacidad de concentrarnos en el trabajo, ¿cierto? Sentirnos que estamos agotados, sentirnos que estamos agobiados, y es algo que nosotros no podemos manejar. A ver, tú decías algo fundamental y es que de repente el estrés no es malo, por sí solo no es malo, porque es una respuesta de nuestro organismo a algo como, no sé, un susto, por ejemplo, o un... Claro, exactamente, ¿cierto? Por ejemplo, cuando alguien te mira y te mira raro, la reacción normal es como sentir como miedo, ¿cierto? Pero nuestro organismo nos permite tener como reacciones adecuadas. Por ejemplo, si, no sé, pues hoy día están tan de moda los asaltos, ¿cierto? Uno siente susto, pero tú vas a tener como la capacidad de nuestro organismo de responder adecuadamente a eso, a escapar, que sería como lo natural que uno hace, ¿cierto? Ujú. Y en el Eh, peor de los casos es puede ser, como, puede ser en algún momento tomado como, por ejemplo, esa reacción de inyección de adrenalina que uno dice que claro, eso es. claro, exactamente, exactamente. Fíjate que nuestro organismo tiene como grandes químicos o sustancias químicas que se liberan cuando nos enfrentamos a una situación nueva. Uno es lo que tú dices, secretar adrenalina. Nosotros tenemos unas estructuras como que son las adrenales justo arriba de los riñones que secretan adrenalina y justamente es lo que nos dan esa como capacidad de tener como más agudeza visual. Uno nota cuando está estresado, ¿cierto? Que el corazón a veces te empieza a palpitar más rápido, puedes sudorar, etcétera, etcétera. Esa es como una primera respuesta, pero tras eso viene otra respuesta, que es la que nosotros más estudiamos. Hay otra hormona asociada al estrés que son los glucocorticoides. Y esas hormonas que están asociadas a las acciones son acciones como más a largo plazo. La adrenalina es como rápida, ¿cierto? Como para producir cambios muy rápidos en nuestro organismo. Y desfasadamente ocurre esta otra secreción de hormonas que va a producir como efectos a largo plazo y sostenidos, que también nos van a permitir tener respuestas apropiadas en nuestro organismo. Oye, Jenny, a ver, pensando en la respuesta apropiada al momento, digamos, es una situación de shock
en la que tu cuerpo entonces actúa, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy inventando, ante una situación de estrés fuerte, como por ejemplo el hecho de que te estás cayendo, ¿no? A mí me ha pasado mucho porque yo me caigo mucho, no sé por qué, pero cuando tú te vas como cayendo, tu cuerpo reacciona y trata en lo posible Se equilibra, de ¿cierto? equilibrarse o de Exacto. aferrarse de algo. Esa respuesta es buena. La que no es buena es la que viene posterior, parece, si se mantiene en el Es, tiempo. si se mantiene, fíjate que ahí hay varias cosas que hoy día sabemos, ¿ah? Porque tú puedes tener esto que uno dice, como por ejemplo cuando nos hemos metido al metro y el metro viene lleno y tú has estado, ¿cierto?, en un tiempo como nos pasó, que estuvimos como encerrados por la cosa de la pandemia y te vuelves a enfrentar esta rutina que nos incomoda, pero eso nos pasará los primeros días, ya al día cuarto ya tú te vuelves a acostumbrar, entonces hay una respuesta apropiada de tu organismo. Pero pueden haber situaciones de estrés única, pero un estrés profundo. ¿Qué puede ser eso, por ejemplo? Un evento que puede ser como traumático, que también está relacionado con una respuesta de estrés, pero ya esa respuesta no es adecuada. ¿Como cuál podría ser? Por ejemplo, una violación. Es un estrés extremo que te produce cambios, ¿cierto?, en tu organismo y en tu cerebro que van a perdurar por mucho tiempo. Y eso es un estrés único, pero de una intensidad profunda en nuestro organismo. ¿Entiendes? En cambio, tú puedes tener estos otros estresores que todos los días nosotros nos enfrentamos. Sobrecarga de trabajo, ya tú cumpliste y se termina eso. Al otro día tenemos otro estrés, que el niño se te enfermó, ¿me entiendes? Y al día siguiente, claro, que como que te faltó la plata para terminar el mes, es otro estrés. Pero nos vamos acomodando a esas situaciones. En cambio, cuando tú estás expuesto a muchas situaciones de estrés que no puedes solucionar, el organismo, eso es lo que yo te digo, como que, entre comillas, como que se agota esa capacidad adaptativa y caemos en ciertas patologías. Y fíjate que hoy en día, si uno mira así muy de afuera, hay muchas patologías asociadas al estrés. La depresión, una de ellas, ¿cierto? La depresión mayor, la ansiedad, la obesidad, respuestas alteradas ponte tú, cardiovasculares, ¿cierto? O sea, podemos tener como propensión a tener un aumento de la presión en forma sostenida, que el corazón ya no te empieza a funcionar bien, una alteración en las respuestas inmunológicas, ¿ya? Que también se puede observar, ¿cierto? Algún tipo de respuesta inapropiada a nuestro sistema inmune, ¿cierto? Que es el que está encargado de vigilar todas las cosas extrañas y responder frente a eso. Entonces, dime. Sí, perdona, es que, a ver, eso podría ser a lo mejor como una respuesta no adecuada del organismo porque no segrega la hormona adecuada en algún momento, porque se nos acabó la hormona, porque no funciona, por ahí. Muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Y fíjate que no es que no tengamos las capacidades de secretar las hormonas, las podemos secretar, pero ya no pueden ellas ejecutar acciones sobre nuestro organismo. Se pierde una capacidad y eso es lo que uno trata de estudiar. ¿Por qué el organismo ya no puede reaccionar bien a esas hormonas del estrés? Entonces, hay un sinnúmero de eventos en nuestras células que al parecer ya no responden como respondían inicialmente. Se acomoda el Se sistema, acostumbraron. eso es lo que uno puede decir, se acostumbró al sistema y ya no es capaz de responder de buena forma. Oye, eso podría ser la diferencia entre se habla mucho del estrés agudo y el estrés crónico. Crónico. Eso es, ya llegamos a un estrés crónico de algo que no podemos salir sin ayuda de medicamentos. Fíjate que ahí hay como varias alternativas, ¿ah? Porque claro, tú puedes decir, necesitamos algún medicamento, pero a lo mejor si uno está consciente, ¿cierto?
de que podemos estar sometidos a diversas situaciones que pueden ser adversas, hay muchos mecanismos en que nosotros nos podríamos proteger, teniendo como buena calidad de vida, buen autocuidado, ¿cierto? Uno de esos es tratar de buscar las cosas que nos puedan, como, entre comillas, elevar nuestro ánimo, ¿cierto? El hecho de tener el deporte, estar más al aire libre, tener como buenas rutinas de sueño, todas esas cosas suelen ser como protectoras, ¿cierto? Y todas estas disfunciones asociadas al estrés crónico, en realidad son alteraciones que de alguna manera se van a instalar en nuestro cerebro, ¿me entiendes? Entonces hay que buscar esos mecanismos antes de llegar, para mí, entender las cosas de las terapias más farmacológicas. Más invasivas. Pero, a ver, el estudio de ustedes va por ese lado. A ver, yo el otro día leyendo un paper que sacó un estudio sobre la afectividad con respecto del estrés, dice que, hecho esto por la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, dice que el 85% de los chilenos contesta que lo único que quiere para sus hijos es la felicidad. Sin embargo, los papás somos los que estamos encima siempre con el tema de las notas, por el colegio, por el comportamiento, por un montón de cosas, incluso los obligamos de alguna manera a seguir a lo mejor alguna carrera que no es la que ellos quieren, etcétera. Cuéntame cuánto de eso hay también que sea aprendido, que sea la presión del medio de la familia. O sea, fíjate que todo lo que tú dices es como impactante, ¿cierto? Porque esos son cosas que a lo mejor uno las hace como en forma inconsciente frente a un niño, y son presiones, ¿cierto? Que tú vas ejerciendo sobre el desarrollo del niño, que pueden transformarse en un sujeto a futuro, ¿cierto? Que tenga alguna disfunción, ¿cierto? Que sea hiperreactivo, que sea más agresivo. Y en realidad, hoy en día, ¿qué es lo que hemos aprendido de la ciencia, ¿cierto? Y hay una cosa que se llama el apego, ¿cierto? Cuando tú tienes un bebé y ese bonding que dicen los gringos, ese lazo que se forma, ese lazo, si se forma un buen lazo afectivo, eso es protector para el individuo en su vida adulta. Entonces, las buenas relaciones, no someter a presión a nuestros hijos, yo creo que es una cosa que nosotros tenemos que entenderlo, ¿cierto? De cuánto puede impactar una pequeña cosa que tú hagas en un niño, ¿cierto? En su vida futura. Por ejemplo, o sea, hay cosas que uno podría ver en forma más cotidiana o más cercana, la agresión a un niño, o sea, el maltrato infantil, podemos impactar en la vida de un sujeto adulto. Entonces, hay que cautelar, ¿cierto? Yo siempre a mis estudiantes les digo, o sea, el hecho de cuando uno tiene un hijo, ¿cierto? El hecho de poderlo contener, de poderlo abrazar, ¿me entiendes? Todos esos son elementos que ya se sabe hoy día por experimentos en animales, que esos son protectores para la vida futura. Sí. De todas estas cosas, situaciones adversas. Oye, respecto de lo mismo, también podría ser, por ejemplo, el bullying, ¿no? Algo que está tan de moda hoy día, desgraciadamente, digamos, muy de moda hoy día, y que no sabemos medir cuánto puede llegar a impresionar a los niños. Hay algunos que son capaces de reaccionar y salir, digamos, de ello, y a lo mejor importarle menos, no sé si no importarle, pero importarle menos, ¿no? Pero hay otros que no, que se mantienen en eso. Eh, Tú trabajas en un laboratorio, trabajas lo voy a leer, dice, un laboratorio de neuroplasticidad y hemogenética en la Universidad de Chile. Cuéntame, ¿ustedes también se meten en eso, en el tema social que hay detrás? No tanto en eso, fíjate, nosotros hacemos como estudios más básicos, alguna vez tuvimos como más enlace con los clínicos, sobre todo con los psiquiatras, pero nosotros lo que hemos tratado de entender es
qué le pasa a un sujeto expuesto a un estrés crónico. Cómo el hecho de, y eso es lo bonito que hemos encontrado, que si tú a un animalito, nosotros trabajamos con ratas, le das un estrés agudo, como tú dices, y lo miras 24 horas después, tú puedes ver que durante el estrés, claro, sucedieron muchas cosas en el cerebro del animal, pero el otro día el animal se recupera. Si tú estresas al animal varios días, ves que sus capacidades, sus neuronas, ¿cierto? Sus células del cerebro se ponen como más afuncionales. Hay una disfunción ahí que no se recupera. ¿Ah? Entonces, esos cambios, uno puede entender cómo un animal, ¿cierto?, enfrentado a un estrés agudo, responde tan bien, y si uno va y mira esas mismas respuestas a un animal que ha estado estresado crónicamente y qué cosas no es capaz de responder, podríamos buscar, ¿cierto?, algún fármaco, alguna terapia que nos haga recuperar esas propiedades que tenía un individuo, entre comillas, normal. Y lo otro que nos hemos entretenido mucho, mucho en estos últimos 4 años ha sido poder entender un poco por qué las mujeres, ¿cierto? Siempre tenemos como la sensación de que tenemos mayor tendencia a la depresión, mayor tendencia a la ansiedad, a ser como más hiperreactiva frente al estrés. Y esta es una condición que ha sido como poco estudiada. ¿Por qué hay diferencias con respecto al sexo, al género en las respuestas fisiológicas? Y una de eso es porque hay escasez de los estudios que comparen hombres con mujeres, si estamos hablando de experimentos más básicos entre machos y hembras, etc. Y lo que hemos aprendido, fíjate, y es lo que más me gusta, lo que hemos descubierto en el último tiempo, que si tomamos ratas ahora que son hembras y tú las sometes a la misma condición de estrés que sometiste al macho, las hembras son más resilientes. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay una gran pregunta. Si tú vas y miras casuísticas, ¿cierto?, de cómo el estrés afecta a las mujeres, claro, las mujeres siempre tenemos como somos más afectadas con respecto a depresión, mayormente afectadas con respecto a la ansiedad y mayor prevalencia de esas patologías, pero al parecer nuestro organismo es capaz de responder en forma más apropiada en comparación a un hombre, ¿cierto? Y cómo podríamos entender esta cosa de la prevalencia, que aquí sacamos como lo malo, ¿cierto? Como que somos más susceptibles a presentar ciertas patologías asociadas al estrés, es probablemente porque las mujeres tenemos como más roles, ¿cierto? Más roles en la sociedad con respecto a un hombre. Evidentemente un hombre puede estar como estresado por un tipo de cosas, pero las mujeres estamos todos los días enfrentados a diversas situaciones, ¿cierto? Y nuestro organismo responde bien, y las mujeres somos como más luchadoras, las mujeres tienen la ventaja de poder formar relaciones interpersonales, ¿cierto?, con sus amigas, que eso hace como en el fondo como un ambiente más protector y neuroprotector, ¿me entiendes? De poder tener como respuestas apropiadas. Entonces acá lo que más me gusta de esto en realidad, que recién estamos entendiendo de por qué hace que las mujeres tengan como mejores respuestas en algunos términos con respecto a los machos o a los hombres, o por qué tenemos más habilidades, ¿cierto?, de algún tipo de habilidad cognitiva con respecto a los varones. ¿Qué hay diferencia en nuestro cerebro? Eso es como lo más entretenido que se está descubriendo a nivel mundial, en realidad, como remirar todo esto, este tipo de investigación. Oye, obviamente todos estos estudios, tú ya lo mencionabas antes, de ustedes van hacia ver cómo enfrentar a la gente que ya, cómo la gente enfrenta los que ya están con un estrés crónico. Tú dices primero, bueno, obviamente ir sabiendo qué es lo que te estresa más, ir aislando esas cosas, etcétera. Lo que la gente hoy día, los jóvenes hoy día dicen, por ejemplo, las relaciones tóxicas o los lujos, Las relaciones tóxicas. ¿no es cierto? Sí, sí.
por ejemplo, en una oficina, los chiquillos se cambian, no les gustó algo, se cambió, no lo toleró. Nosotros a lo mejor teníamos otro tipo de tolerancia, ¿no? Era distinto. Era muy distinto. Era muy distinto. Sin embargo, hoy día los chicos reaccionan ante eso. Yo me imagino que ustedes van entonces hacia todas esas experiencias que sacan de la investigación, van pensando en una solución química, ¿no? Una solución que vaya hacia la farmacología. Cuéntame un poquito. Exactamente, sí, sí. Y yo, con respecto a eso, fíjate que hemos descubierto como cosas bien interesantes, porque, claro, para terapia, ¿cierto? Hay como una batería farmacológica que, claro, el clínico ahí te receta en función de de los síntomas que uno pueda tener. Pero lo más importante, fíjate, es entender también de que no todos los que tenemos como una patología, así como bien diagnosticada, respondemos a los mismos fármacos. Eso es una cosa que como invita a investigar por qué no todos respondemos igual. Si uno piensa en forma muy simplista, no es verdad que la pastilla que te dan hace maravillas y revierte condiciones. Y al parecer eso no es tan así, lo que quiere decir que cualquier patología que se nos instale en nuestro organismo cursan un sinnúmero de eventos, de moléculas distintas, ¿cierto? Y ese como desbalance de moléculas puede ser distinto en un sujeto con respecto a otro, pero ambos tienen la misma patología, no sé si me entiendes el concepto. Por lo tanto, para poder revertir esa patología, a lo mejor un sujeto va a necesitar específicamente un fármaco A y otro sujeto va a necesitar un fármaco B. Entonces, si uno pudiese precisar bien qué es lo que tiene alterado un sujeto, ¿cierto? Ya sea producto del estrés o no, vamos a poder buscar una terapia más adecuada para ese sujeto y poderlo, entre comillas, sanar o revertir parte de la sintomatología. O sea que en realidad vamos avanzando cada vez más a la farmacología personalizada, ¿no? Exactamente, Y no exactamente. solamente en este tema, me parece que en un montón de otros temas también está pasando lo mismo. Exactamente, porque nosotros somos, o sea, nos vemos iguales, ¿cierto? Nosotros tenemos como una carga genética, los genes, que estos son, para definirlo así en forma muy simple, son los que nos dan la característica, ¿cierto? Tener los ojos claros, el pelo oscuro, etcétera. Y cada uno de esos genes, ¿no es verdad?, que están representados tanto en tu organismo como en el mío, pero tenemos pequeñas diferencias. Y esas pequeñas diferencias son los que nos hacen responder de manera distinta. Entonces, cuando tú hablas de medicina personalizada, en realidad es como tratar de ver qué es lo particular para ti para poderte recuperar enfrentado a una patología particular, ¿cierto? Algo preciso para ti, que te va a hacer bien a ti y probablemente a la otra persona no es lo más apropiado. Hacia allá va el camino ahora. Claro, ahora lo hacen, yo no sé si lo hace viable, digamos, en el sentido de que el remedio sea hecho específicamente para mí y otro específicamente para ti, por ejemplo, ¿no? No sé si lo hace viable por el tema de las platas, por el tema de los Bueno, laboratorios. ahí hay un gran tema ético, ¿cierto? Que uno Claro. puede tocar, claro, desde el punto de vista de la farmacéutica, ¿cierto? Mm. Que ellos, claro, invierten mucho dinero en poder, y mucho dinero puesto en investigación para ver las acciones de un fármaco en particular y de los que ellos estudian, probablemente uno sale al mercado y eso es caro, eso uno lo entiende, pero hay una cosa acá de compartir, ¿cierto? De compartir lo que uno descubre con la humanidad. Y es una cosa de lo que ha pasado con las vacunas ahora, ¿cierto? Que no todos han podido tener el mismo acceso a las vacunas. Es una cosa ahí que limita el dinero, tal como tú lo Claro. dices. Y no solamente eso, a ver, ahí tocaste un tema que yo siempre le pregunto a los científicos, y es cuán egoístas, llamémosle, son de sus propios descubrimientos.
por qué no son de repente compartidos con mucha gente, que fue lo que pasó con la rápida respuesta con el tema de la vacuna del COVID, por ejemplo, que ahí se pusieron muchos de muchos países a distintos niveles a trabajar y se compartieron los conocimientos y de tal manera que sacaron algo, una vacuna tan, no sé si tan rápidamente, porque la verdad que venía siendo estudiada y se aplicó Hace muchos hace años, claro, muchos o sea, años. las técnicas, ¿cierto? Las metodologías son metodologías que habían quedado ahí porque no se había podido llegar a la prueba en humano, ¿me entiendes? Llegó en una fase ahí y ahora ese método, fíjate que quedó, si uno se restringe al método del Pfizer, ¿cierto? Que es una de las vacunas que ha dado como mejor resultado, eso nos abre una nueva ventana de poder intervenir, Claro. ¿cierto? Con enfoques nuevos terapéuticos, que eso es un avance que yo no sé si el común de la gente se maravilla, pero nosotros como científicos a veces la gente fue como muy severa, tanto que se demoraba en fabricar una vacuna, no, atrás de eso hubo años, décadas de desarrollo, ¿cierto? Y masivamente, tal como tú lo dices, hubo aquí como una suerte de conjunción de saberes de distintas gente que se hicieron en función de un beneficio de la humanidad entera. Pero igual hay gente que no ha tenido acceso, ¿me entiendes? Hay una cosa ahí muy fina, muy delicada. Igual las farmacéuticas venden las vacunas, ¿me entiendes? No claro, ellos donan a ciertos países más pobres, pero al parecer no ha sido lo suficiente. Exactamente. Oye, Jenny, para ir terminando, cuéntame un poquito, ustedes en ese laboratorio de neuroplasticidad y neurogenética tienen otros proyectos también que están a lo mejor paralelos con respecto del estudio en el que tú estás. Antiguamente sí, que es lo que yo partí diciendo, que fue como uno de los proyectos más al inicio del laboratorio. Hicimos como enlace con los clínicos, ¿me entiendes? Y ahí se hicieron estudios súper bonitos visualizando, ¿cierto? Sujetos con depresión, hombres y mujeres en respuesta a un fármaco específico de una compañía farmacéutica, etcétera. Y lo bonito fue que pudimos como hacer un cruce de las cosas que tú observas en un animalito de experimentación con lo que tú puedes observar en un sujeto. Entonces acá hay una conversación cruzada de lo que yo puedo encontrar en un sujeto con depresión, de las cosas que yo puedo observar en un animal de experimentación, cómo ambos sujetos, ¿cierto?, responden a ciertas terapias farmacológicas. Y este camino de un lado para otro es muy beneficioso porque de los descubrimientos que tú haces en el laboratorio con animales, investigación preclínica, puedes extrapolar e ir a mirar ahora si sucede lo mismo en un humano, ¿me entiendes? Con una cierta patología. Y esta que hoy en día se llama como investigación translacional, en realidad eso es lo que nos falta en este país, como cruzar información, como tener como buenas interrelaciones entre científicos básicos con los clínicos, qué es lo que uno ve, lo que se hace afuera, ¿cierto? Nos falta un poquitito crecer en ese aspecto. Pero sí, hoy día estamos como más enfocados en los modelos animales, porque una cosa como más práctica y cosas que tú no puedes mirar en humano. Y lo que hemos ido mirando es algo más molecular hoy en día. Es cómo responde una parte fundamental de nuestro cerebro que está asociada a la cognición, cómo responde frente al estrés y cómo responde entre machos y hembras. Y hemos descubierto que hay genes que se expresan en forma diferencial entre los machos y las hembras. Y al parecer eso nos da como respuestas diferenciales frente a un mismo estresor. ¿Por qué una mujer responde de una manera y por qué el hombre es distinto? Y yo creo que esos hallazgos en una década más lo vamos a poder entender más a nivel molecular, ahí cómo son las conexiones en nuestro cerebro y todo eso. Pero a eso estamos dedicados.
Muchas gracias entonces a Jenny Fiedler por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que nos aclaró muchísimo con respecto del tema del estrés y la depresión, algo que está tan extendido en la sociedad hoy día. Conversamos con Jenny Fiedler. Ella es doctora en ciencias biológicas y profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.